La Fiscalía General del Estado acusó por peculado a Jorge Glass y otros 8 funcionarios en el caso Reconstrucción de Manabí por desviar 225 millones de dólares. 400 habitantes de la comunidad Los Amarillos del Cantón Piñas, en El Oro, quedaron incomunicados tras el colapso de una vía, mientras en Napo, 15 rescatistas buscan a un adolescente que fue arrastrado por el río Inchillaki. En Durán, sicarios a bordo de una furgoneta acribillaron a 3 personas en una casa y luego de 10 minutos asesinaron a otros 2 hombres. El gobierno anunció que casi la mitad de las termoeléctricas están en mantenimiento para producir 1.900 megavatios cuando sea necesario. Este fin de semana llegaron al país 2 de los 5 helicópteros Super Puma franceses que fueron adquiridos en el año 2023 por 90 millones de dólares. La pugna política entre el oficialismo y el correísmo se extiende a la Asamblea Nacional, donde cada bancada está ventilando los temas más polémicos. El COE cantonal de Guayaquil convocó para mañana una mesa técnica de salud que solicitará al gobierno que levante un cerco epidemiológico en la penitenciaría del Litoral por el aumento de casos de tuberculosis entre los presos. En la segunda entrega del especial Estados Unidos, se acabó el sueño. Televistazo presenta los testimonios de inmigrantes expulsados por el régimen de Donald Trump. Barcelona viajó a Brasil para encarar la revancha de la fase 3 en la Copa Libertadores ante Corinthians. Lunes 10 de marzo de 2025, amigos, las lluvias no paran en la mayoría del país. Provincias de la costa, sierra y Amazonía siguen afectadas por la época invernal que golpea con fuerza en algunos cantones. Bienvenidos a Televistazo Estelar. Los estragos aumentan. En la provincia del Oro, el invierno dejó aislada la zona rural de Los Amarillos en Piñas, donde enfrentan el colapso de su única vía de acceso. Un socavón y 10 deslizamientos han cortado el paso, dejando a las familias incluso sin agua potable, con reservas limitadas de alimentos y gas con sus cultivos bajo tierra. Maquinaria trabaja para despejar el camino, pero la incertidumbre crece. Fabricio Lapo con el informe. El invierno los dejó aislados. 400 habitantes del sector Los Amarillos al sur de Piñas, provincia de El Oro, están incomunicados desde hace una semana. Un socavón de 6 metros cortó la vía de acceso, mientras que otros 30 kilómetros de camino están afectados por 10 deslizamientos. Es un pueblito lejano, pero bien productivo, y lamentablemente por la situación invernal, pues, cada vez que hay inviernos de esta manera o de esta clase, pues, nos toca de sufrir eso. En Los Amarillos, donde la agricultura es el principal sustento, 5.000 hectáreas de maíz, maní y plátano quedaron enterradas por los deslaves. Bastante crítica porque hay tanto deslave que hubo este año. Como será nosotros, a mí se me fue toda una huertita y en eso se fue toda. El aislamiento también afecta a los avicultores, sin acceso a insumos. Solo les quedan balanceado para 3 días para alimentar a sus 400.000 pollos. El agua es otro problema. Los constantes deslizamientos destruyeron 28 kilómetros de tubería de agua potable, dejando a 130 familias sin el servicio. Ahora dependen de vertientes y de la lluvia para abastecerse. El gas doméstico también escasea, solo queda para 3 días. Salir es una odisea. Pocos se atreven a cruzar a pie, enfrentando horas de caminata entre lodo y escombros. 2 retroexcavadoras, 4 volquetas y una cargadora del municipio de Piñas y la prefectura de El Oro trabajan para despejar la vía. Se prevé que en 3 días vuelva a estar habilitada. Mientras tanto, 15 soldados y 6 técnicos de la Secretaría de Gestión de Riesgos llegaron en un helicóptero de las Fuerzas Armadas con provisiones de arroz, aceite, fideos, atún y agua. Y un paseo familiar terminó en tragedia en Archidona, provincia de Napo. El caudal del río Inchillaki creció de forma repentina y arrastró a 4 turistas. En la misma zona, un socavón cerró tramo de la troncal amazónica, y en Portoviejo, un aguacero desbordó el canal del río de Oro. Elizabeth Quesada con el resumen de estos acontecimientos.
En Napo, las intensas lluvias en el cantón Archidona hicieron crecer el caudal del río Inchillaki, donde 4 integrantes de una familia que habían llegado de Quito para visitar el balneario fueron arrastrados por la corriente. 2 personas fueron rescatadas por comuneros, pero la fuerte corriente arrastró a una mujer de 51 años y a un adolescente de 14. Ella logró salvarse sujetándose de unas ramas. Vino una ola terrible, me fue arrastrando a mí y al amigo de mi hijo porque él venía atrás mío. Me arrastró casi 1 kilómetro. Y yo tragaba el agua, me hundía, me salía. El menor desapareció en las turbulentas aguas. Esta mañana 20 bomberos de Tena y Archidona especializados en rescates en aguas rápidas continuaron la búsqueda a lo largo de 25 kilómetros desde el sector de Inchillaki, donde se perdió rastro del adolescente, hasta Puerto Misaguayí. Porque no solamente buscamos por el río, sino por la parte de los matorrales, de los yutsos, de la montaña. Los equipos de rescate recorrieron los ríos Inchillaki y Misaguayí en 3 tramos. Desde hoy, un tramo de la troncal amazónica en Archidona estará cerrado debido a un socavón de 3 metros de profundidad en el sector El Retén, en la vía E45 Cotundo-Tena. Por esta ruta que conecta Napo con Pastaza y Orellana, circulan unos 3.000 vehículos diarios. El cierre será de 7 horas a 18 horas hasta el miércoles para realizar trabajos de excavación de 6 metros y la colocación de alcantarillas. Los transportistas deberán tomar la ruta alterna Narupa-Loreto Coca. En Manabí, las lluvias siguen causando estragos en Puerto Viejo, afectando sectores como Lomas de los Vientos, Las Orquídeas y San Alejo. Un aguacero de 1 hora provocó el desbordamiento del canal Río de Oro, que inundó la vía hacia Manta. El cuerpo de bomberos rescató a los residentes, pero no hubo tiempo para resguardar pertenencias. Maquinaria de la prefectura de Manabí y del municipio trabajó en la remoción de escombros en las riberas. Y en el cantón Cayambe, la parroquia Olmedo contabiliza 220 hectáreas de cultivos inundados. El exceso de agua y granizo destruyó las plantaciones a 2 meses de la cosecha. Las constantes precipitaciones también ponen en riesgo el alimento para animales de granja. Según la Secretaría de Gestión de Riesgos, en esa parroquia rural de la provincia de Pichincha, el invierno deja 66 familias afectadas, 3 viviendas destruidas y 126 damnificados. El fiscal Wilson Toainga acusó de peculado al ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, por el caso Reconstrucción de Manabí. En la audiencia dijo que él y otros 8 exfuncionarios desviaron millones de dólares que debían destinarse a los afectados por el terremoto de abril del año 2016. Informa Jacqueline Rodas. El fiscal Wilson Toainga acusó como autores directos de peculado a los 9 procesados del caso Reconstrucción de Manabí. En su exposición, dijo al juez que luego del terremoto de 2016, el entonces presidente Rafael Correa delegó al vicepresidente Jorge Glass para que encabece el Comité de la Reconstrucción. Según la acusación, Glass y los otros 8 funcionarios públicos desviaron 225 millones de dólares de los fondos de la Ley de Solidaridad que debían usar en obras prioritarias. Lo hicieron hacia otras que incluso ya estaban planificadas antes del terremoto. Se buscaba beneficiar a terceras personas y empresas, dijo el fiscal, abusando de dinero público que fue a parar a contratistas y fiscalizadoras relacionadas con familiares del secretario de la Reconstrucción, Carlos Bernal, como la compañía Concrenor. Bernal y su padre, Franklin Bernal, ex subsecretario zonal de Obras Públicas, están en el grupo de acusados en este caso. Además del exministro de Obras Públicas Walter Solís y el exgerente de Ecuador Estratégico Pablo Ortiz. No existe aquí peculado, lo que existe es una priorización de obras que lamentablemente la Contraloría en su momento y ahora la Fiscalía ha determinado que había ciertas obras que no se debían haber hecho. De ahí las obras están hechas, están realizadas. Los otros funcionarios implicados fueron viceministros, directores o gerentes de empresas públicas. Las obras observadas son 11, entre ellas la vía Manta-Coliza, el Parque Las Vegas en Puerto Viejo, el puente sobre el río Jama, el acceso a Bahía de Caracas, la facilidad pesquera Crucita y Puerto López.
o el Espigón de San Mateo. El fiscal dijo que hicieron estas obras por intereses particulares y dejaron de atender zonas gravemente afectadas por el terremoto. Al cierre de la acusación, el fiscal anunciará las pruebas que presentará en el juicio y se pronunciará sobre las medidas cautelares. Luego será el turno de la defensa de los 9 procesados. El presidente Daniel Noboa califica de inejecutable el dictamen de la Corte Constitucional de crear una comisión interinstitucional para crear acciones que ayuden a enfrentar la inseguridad del país. Afirma que se está tomando atribuciones que no le competen. Estefanía Arias, con más de este tema. En un documento de 21 páginas, el presidente Daniel Noboa responde a la Corte Constitucional, luego de que ésta emitió un dictamen el pasado 5 de marzo, refiriéndose al estado de excepción que el mandatario renovó este mes para 9 provincias del país. Ahí, la Corte exigió acciones conjuntas de las funciones del Estado para enfrentar la inseguridad y así no requerir el estado de excepción. Para ello, propuso la creación de una comisión interinstitucional que la conformarían 15 miembros con representantes de esas instituciones que se reuniría cada 2 meses. Pero para el mandatario, el mecanismo no tiene sustento legal. Es evidente, dice en su carta, que la Corte Constitucional está invadiendo esferas privativas de competencias y atribuciones exclusivas del presidente de la República. No lo puede hacer en una sentencia, puesto que su labor debe ser únicamente la de verificar si las causales invocadas por el presidente sobre el estado de excepción son o no constitucionales. Para él, se trata de una intromisión de funciones al arrogarse facultades que no le competen, violentando principios constitucionales como el de separación de poderes y seguridad jurídica. Lo ordenado le resulta inejecutable y concluye pidiendo que la Corte haga aclaraciones sobre 12 puntos del dictamen en torno a la figura del conflicto armado interno y la medida del estado de excepción. En definitiva, el documento plantea 3 cosas: aclarar en qué norma está la comisión que mandó a crear, que una parte de lo pedido es inejecutable el mecanismo y además que la Corte module la sentencia. Continúa la disputa entre el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y el presidente Daniel Noboa. Esta vez el municipio clausuró oficinas de Seguros Cóndor y el departamento tributario de Corporación Noboa, ambas de la familia del mandatario. Diego Cuenca informa que, según el municipio, estas oficinas no tenían tasas de habilitación del 2024. Ese lunes ocurrió un nuevo capítulo de la pugna entre el presidente de la República y el alcalde de Guayaquil. La Dirección Municipal de Justicia y Vigilancia llegó hasta este edificio en el centro de la ciudad, de propiedad de la familia del mandatario, y clausuró las oficinas de Seguros Cóndor en los pisos 2, 5 y 6, y también las del piso 8, donde funciona el departamento tributario de Corporación Noboa. El municipio solo se pronunció por medio de un comunicado que explica que las 2 instituciones no han cancelado la tasa de habilitación del año 2024. Y el fin de semana, Aquiles Álvarez reconoció en redes sociales que el municipio clausuró otras empresas de la familia del presidente y criticó la presencia de policías cuando funcionarios de la Dirección Municipal de Justicia y Vigilancia fueron a verificar que los sellos de clausura continúan en la industria cartonera, en el Guasmo Sur de la ciudad, que fue cerrada el miércoles de la semana pasada. Y en un video aparece el comandante de la policía del Distrito Sur. ¿De qué otra manera les podemos ayudar? Álvarez dijo: ahora al presidente no se le puede pedir que cumplan con las ordenanzas municipales, que paguen impuestos y que sean honestos, declarando el metraje real de los predios ante el municipio de Guayaquil. Les recuerdo que si esto fuese venganza, hubiese pasado hace 8 meses, cuando nos clausuraron nuestros negocios familiares. Por su parte, la Agencia Estatal de Control y Vigilancia Sanitaria, ARSA, en un comunicado también explicó por qué clausuraron 2 locales de comida de la familia del alcalde, entre ellos una pizzería y un restaurante de asados. Varios incumplimientos sanitarios, como mala manipulación de alimentos, contaminación cruzada, productos alimenticios caducados, algunos sin notificación sanitaria y presencia de cucarachas, lo que representa un riesgo para la salud de los consumidores. La disputa también provocó que el municipio notifique a ARSA para que desalojen las oficinas que funcionan en el Parque Samanes, administrado por el Cabildo. Lo hicieron el viernes, un día después de que personal municipal les puso candado. Hoy el alcalde explicó este hecho. Ellos tenían que salir en su momento, no salieron, han incumplido algunos acuerdos. El municipio de Guayaquil incluso ha estado
pagando servicios básicos. ARCSA y Agrocalidad tienen que salir del Parque Samanes. El Parque Samanes es de propiedad de los guayaquileños. Hay una planificación para ocupar esos locales desde hace tiempo y tienen que irse. ARCSA explicó a Televisazo que al igual que otras instituciones públicas, ellos laboran en el Parque Samanes desde cuando era administrado por el gobierno central y tras su traspaso al municipio, continuaron ahí sin que se formalice un convenio. Por eso no pagan ni arriendo. Pese al pedido de desalojo, hasta ese lunes continuaron trabajando en el sitio. Por ahora, ni Corporación Novoa ni las empresas de dicho grupo se han pronunciado públicamente sobre los hechos de la última semana. Estados Unidos. Se acaba el sueño. Cerca del 90% de la electricidad que tiene Ecuador es hidroeléctrica. Las condiciones de los ríos permiten que casi la mitad de las plantas termoeléctricas estén por el momento en mantenimiento y así tenerlas listas para el próximo estiaje. Francisco Garcés explica el plan del gobierno. El gobierno quiere tener disponibles en octubre 1.980 megavatios de energía termoeléctrica para enfrentar la sequía y la caída de la generación hidroeléctrica. Según las cifras de marzo del Ministerio de Energía, el país cuenta con 1.747 megavatios en plantas térmicas. 915 están disponibles y 832 en mantenimiento, el 47%. El gobierno espera que esos 832 megavatios entren paulatinamente en funcionamiento desde el próximo mes. Si esa planificación se cumple, en octubre el país logrará un récord de generación térmica, porque el año pasado, en medio de la crisis eléctrica, apenas llegó a los 1.100 megavatios. Se está dando mantenimiento a las plantas térmicas debido a que las hidroeléctricas están produciendo el 90% de la energía, porque sus embalses están en óptimas condiciones gracias a las lluvias. Es el momento oportuno de todas estas centrales que fueron utilizadas intensivamente durante el estiaje, ya se pongan, estén listas con miras al siguiente estiaje. Entonces estamos haciendo una labor preventiva de, poner a punto nuestras centrales para cuando se lo requiera más adelante. Esta generación podría no ser suficiente, piensan los técnicos. Deberíamos alcanzar los 2.300 megavatios de energía térmica. De todas maneras, siempre vamos a depender de la cantidad de lluvias y el manejo también de las reservas hidrológicas que el país tiene, ¿no? El déficit de generación solo se cerrará, según Acuña, cuando estén disponibles las nuevas plantas térmicas que se construyen en Salitral, Quevedo y Esmeraldas. En conjunto, todas entregarán 240 megavatios más. Según el gobierno, estarán listas este mes. Está listo el reglamento para aplicar la reparación integral a las familias de víctimas de femicidio. Sin embargo, para atender aspectos como vivienda, educación y la entrega de un bono, todavía falta que ministerios e instituciones generen normas secundarias. Adriana Bermeo amplía este tema. Hace 10 meses la Asamblea aprobó la reparación integral de las familias de víctimas de femicidio. Este fin de semana el gobierno emitió el reglamento para su aplicación. El documento de 30 páginas y 36 artículos establece en términos generales mecanismos para apoyar a hijos, padres y familiares de un femicidio hasta el 4º grado de consanguinidad. El reglamento establece 12 áreas de acción, entre ellas salud, atención integral física, primeros auxilios psicológicos y tratamientos con especialistas, vivienda, asignación de subsidios e incentivos para los hijos en condición de orfandad, educación, programas de becas, garantía de cupos en universidades públicas y articulación de becas en universidades privadas, pensión mensual para hijos de víctimas menores de 18 años y para los familiares hasta el 4º grado de consanguinidad en condición de pobreza y pobreza extrema. Para ejecutar cada uno de estos puntos, los Ministerios de Salud, Inclusión Económica y Social, CENESID, entre otras instituciones públicas, tendrán de 3 a 6 meses para emitir normativas secundarias de aplicación. En eso estamos trabajando, ya tenemos los espacios de coordinación y en 30 días pues le entregaremos al país lo que así requiere el reglamento.
Para financiar estas políticas, el reglamento dice que los recursos se obtendrán del presupuesto general del Estado. Ese rubro no existe. Los ministerios de Finanzas y el de la Mujer tendrán que definirlos y crear el fondo de reparación denominado en memoria de ellas. Ya está lista una propuesta que hemos hecho al Ministerio de Finanzas, lo estamos trabajando a la mano. Esta propuesta tiene el respaldo también pues de la Presidencia y esperamos que lo podamos ya presentarle al país cuánto es el monto y de dónde va a financiar. Según el reglamento, cada 4 años se evaluarán los mecanismos, herramientas y políticas públicas aplicadas para apoyar a las víctimas colaterales de los femicidios en el país. Hoy el gobierno y los trabajadores de CNEL iniciaron diálogos para buscar un mecanismo que permita a 1.700 empleados devolver 79 millones de dólares al Estado. Así buscan cumplir con la sentencia de la Corte Constitucional que declaró ilegales algunos beneficios del contrato colectivo de CNEL y ordenó su devolución. Para esto estableció un plazo de 36 meses. En la primera reunión en el Ministerio de Energía acordaron pedir a la Corte que amplíe el plazo de esa devolución para los empleados que están en situación de vulnerabilidad. La mesa de diálogo durará un mes e incluirá la reclasificación de puestos y también la homologación de sueldos en la empresa eléctrica. 2 de los 5 helicópteros Super Puma adquiridos por el ejército llegaron al país. La flota francesa fue comprada por el Ministerio de Defensa en el año 2023 a un costo de 90 millones de dólares para el transporte de tropas y también la atención de emergencias. Lo informa Paul Romero. 2 de 5 helicópteros Super Puma del ejército comprados en 2023 a la empresa Airbus de Francia llegaron este fin de semana al país. Las aeronaves están en el hangar de la Brigada de Aviación de la Fuerza Terrestre en Guayaquil para la instalación de las palas y rotores de cola, partes y piezas que llegaron separadas del fuselaje. Las aeronaves son de medio uso. El contrato fue firmado por el exministro de Defensa Luis Lara en el gobierno de Guillermo Lasso en septiembre de 2023 por 90 millones de dólares, como parte de un proyecto para la recuperación de la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas. Los helicópteros debían llegar en marzo de 2024, pero por el cambio de gobierno y el retraso del primer desembolso de 45 millones de dólares, se alteró el calendario de entrega. El Ministerio de Defensa dijo que los otros 3 helicópteros arribarán en los próximos meses. No especificó la fecha. Cada helicóptero cuesta 18 millones de dólares. Son medianos, bimotor con capacidad para transportar hasta 23 personas. Llegaron equipados con grúas de búsqueda para evacuaciones médicas, operaciones de emergencia nacional y sistemas Bambi Bucket para combatir incendios. Los helicópteros tienen 18 metros de longitud, pueden cargar 4.500 kilogramos, alcanzan una velocidad de 280 kilómetros por hora y su autonomía de vuelo es de 3 horas ininterrumpidas. Según la Brigada de Aviación, están en perfectas condiciones mecánicas para volar sin limitaciones en cualquier parte del país. Esto facilitará el transporte de tropas a la frontera norte para operaciones contra el narcotráfico y la minería ilegal. Guatemala está en alerta naranja por la actividad del volcán de fuego. El cráter expulsó lava, humo y también cenizas desde la noche del domingo y las autoridades ordenaron ya la evacuación de comunidades en la zona. Merly González con las imágenes de lo que está ocurriendo. El volcán de fuego sorprendió a los residentes del centro de Guatemala con la expulsión de lava durante la noche del domingo. Rápidamente la policía y protección civil se desplegaron en las comunidades más cercanas para evacuar de emergencia a cerca de 300 familias. Al amanecer la lava continuaba brotando del cráter acompañada de una columna de humo y cenizas y el gobierno declaró la alerta naranja. Las clases fueron suspendidas, las vías cercanas bloqueadas y se ordenó la evacuación de 30.000 residentes de la zona. La mayoría fueron enviados a albergues. El volcán de fuego está a 53 kilómetros de Ciudad de Guatemala y es uno de los más activos de América Central. Su erupción revivió los temores de lo ocurrido en 2018, cuando expulsó una mezcla de cenizas y barro hirviendo que arrasaron pueblos enteros, dejando más de 300 fallecidos. Durante la tarde, la actividad se redujo, pero la alerta se mantiene.
El gobierno colombiano pidió a la ONU excluir la coca de la lista de sustancias prohibidas. La canciller Laura Sarabia hizo la solicitud ante la Comisión de Estupefacientes en Viena, alegando que la hoja de coca en su estado natural no es peligrosa ni dañina para la salud según la ciencia. Sin embargo, aclaró que su petición no implica que dejen de erradicar los cultivos clandestinos. La propuesta colombiana dependerá ahora de los resultados de un estudio que realice la Organización Mundial de la Salud. La Organización de Estados Americanos, la OEA, eligió un nuevo secretario general. Se trata del ministro de Relaciones Exteriores de Surinam, Albert Ramdin. El diplomático de carrera de 67 años fue elegido por aclamación por los 34 países con derecho a voto en una asamblea general extraordinaria en Washington. Ramdin será el sucesor del uruguayo Luis Almagro y asumirá el cargo en mayo próximo. De hecho, será el primer caribeño en liderar ese organismo. En Estados Unidos, un caso particular, un niño de 4 años llamó al 911 por lo que consideró una emergencia real, denunciar a su mamá por comerse su helado. El pequeño llamó a la policía y pidió que su madre sea arrestada por el crimen de dejarlo sin su dulce favorito. 2 agentes llegaron a su casa, esto en Wisconsin, para verificar que todo estaba bien y le dijeron que solo debía llamar cuando él o alguien más esté en peligro. Sin embargo, su madre fue esposada por unos minutos por cometer el delito y para que el niño no pierda la confianza en la policía. El Partido Liberal de Canadá eligió a Mark Carney para suceder a Justin Trudeau como primer ministro de ese país norteamericano. El exdirector de los bancos Canadá y el Banco de Inglaterra, de 59 años, será quien dirija esa nación hasta las próximas elecciones en medio de fuertes tensiones por la guerra comercial con el gobierno de Donald Trump. Ex-Prime Minister of Canada, Mark Carney. Con un 85,9% de votos, Mark Carney ganó las elecciones del Partido Liberal y ahora es el sucesor de Justin Trudeau frente al gobierno de Canadá. Su trayectoria como economista fue clave para escogerlo como el representante que lidie con la guerra comercial del presidente Donald Trump. Hay alguien que está tratando de debilitar nuestra economía, dijo. Donald Trump, como sabemos, ha impuesto aranceles injustificados a lo que construimos, a lo que vendemos. Está atacando a las familias, a los trabajadores y a las empresas canadienses. Y no podemos permitir que triunfe. Agregó que responderá con aranceles a los Estados Unidos y se refirió a los intentos de Trump de forzar a su país a convertirse en el estado número 51. Los estadounidenses quieren nuestros recursos, nuestra agua, nuestra tierra, nuestro país. Si tuvieran éxito, destruirían nuestro modo de vida. Carney, de 59 años, estuvo al frente del Banco de Canadá en 2008 y en 2013 pasó a dirigir el Banco de Inglaterra. En ambos cargos enfrentó complejos escenarios económicos que gestionó con éxito. El primer ministro saliente Justin Trudeau perdió popularidad ante la población y ante los miembros de su partido por sus políticas económicas que generaron un aumento del déficit y de deuda pública. Trudeau dio un paso a un lado y Carney lo reemplazará hasta las elecciones generales que se llevarán a cabo tentativamente en octubre. El gobierno de Panamá emitirá permisos humanitarios a 112 migrantes deportados desde los Estados Unidos, permitiéndoles moverse libremente por su territorio. Estos permisos serán válidos por un mes, con la posibilidad de extensión hasta 90 días para gestionar el retorno a sus países de origen, mayoritariamente asiáticos, o el traslado a una tercera nación. La decisión ocurre luego de que se negaran a recibir ayuda de la Organización Internacional para las Migraciones, de la Agencia de la ONU para los refugiados. Alemania enfrenta huelgas en 13 aeropuertos. Empleados públicos, personal también de tierra y de seguridad participan en una paralización de actividades de 24 horas que comenzó a la medianoche. Esto obligó a cancelar 3.400 vuelos, afectando a 500.000 de pasajeros. Los reclamos son por mejoras salariales, entre otros beneficios. Las terminales aéreas afectadas son las de Múnich, Frankfurt, Düsseldorf, Dortmund y también Hannover, entre otras. Israel corta totalmente la electricidad a Gaza para presionar al grupo Hamas y así exigir la liberación de todos los rehenes, vivos y muertos.
Ocurre una semana después de que también se bloqueara la ayuda destinada a ese enclave palestino. Desde que Israel lanzó su guerra contra Hamas en Gaza, en respuesta a los ataques del 7 de octubre del año 2023, los habitantes de Gaza han dependido en gran medida de generadores y también de energía solar. Hamas ha insistido en seguir adelante con la segunda fase del acuerdo de alto el fuego, que implica negociaciones para un final permanente de la guerra en Gaza, pero Israel no ha mostrado ninguna intención de dar fin a los combates mientras existan rehenes e insiste en mantener a sus fuerzas militares en la franja de Gaza. La NASA lanza 2 misiones simultáneamente para estudiar el universo. Además, la compañía tecnológica china Tecno presentó el teléfono inteligente más delgado del mundo, el Spark Slim. Pero ¿cuánto mide este dispositivo? La respuesta con Ana María Palacios. La NASA lanza por primera vez 2 misiones en un cohete, XPERIX y Punch, para estudiar el universo. El telescopio espacial XPERIX sondeará el cielo en luz óptica y en luz infrarroja cercana, y esto ayudará a responder preguntas cósmicas. Por ejemplo, ¿cómo se forman y evolucionan las galaxias? Punch se centrará en estudiar el Sol en gran detalle. Capturará imágenes en tiempo real y revelará cómo se forma el viento solar y cómo influye en el clima espacial del sistema solar. La empresa australiana de biotecnología Cortical Labs presentó el CL1, la primera computadora que combina neuronas humanas cultivadas en laboratorio. Estas células pueden recibir impulsos eléctricos y responder como lo hace un cerebro humano. Este invento sirve para potenciar el uso de inteligencia artificial en proyectos de robótica y automatización de tareas. Las primeras unidades estarán a la venta desde junio de este año a $35,000 cada una. La compañía tecnológica china Tecno presentó el teléfono inteligente más delgado del mundo, Spark Slim, que mide 5.75 milímetros de ancho. Está hecho con materiales de aluminio reciclado junto con un marco de acero inoxidable sólido. Tiene una doble cámara, un innovador sistema de iluminación LED y una resolución de 1220 píxeles. La Contraloría General del Estado determinó que los informes que daban viabilidad ambiental al proyecto Ecolón de propiedad de Vinacin en Santa Elena hubieron estudios sobre el bosque protector de la zona y el tamaño real del estero. La empresa a cargo del fallido proyecto es de la esposa del presidente de la República, Daniel Noboa, Lavinia Balbonesi. Informa Diego Puente. El 6 de mayo del 2024, los comuneros de Olón, en Santa Elena, protestaron por la construcción de un proyecto inmobiliario impulsado por la empresa Vinacin, de propiedad de Lavinia Balbonesi, esposa del presidente Daniel Noboa. Dijeron que estaban talando un bosque protegido. La empresa Vinacin rechazó la acusación y dijo tener todos los permisos. 10 meses después, la Contraloría General del Estado encontró irregularidades en la entrega de los permisos para la construcción del fallido proyecto Ecolón. En un examen especial determinó que no se supervisó ni controló el cumplimiento de los lineamientos técnicos y normativos para su viabilidad ambiental. En las orillas del estero se iba a construir 4 edificios, 24 viviendas, áreas sociales, estacionamientos, acceso a la playa, malecón, piscina e incluso planteaba el cambio del curso y relleno de una parte del estero Loncito. La Contraloría señala que el director zonal del Guayas del Ministerio de Ambiente aprobó un inventario forestal sin contar con un análisis que determine las funciones ecológicas de la vegetación de la zona. La institución encontró que esa misma dirección zonal emitió la viabilidad para la ejecución de Ecolón sin analizar las afectaciones al bosque protector. Pese a que tenía ese estatus desde el 2001, fueron talados 21 árboles de algarrobo de aproximadamente 40 años de vida y de 10 metros de altura. El tercer hallazgo de la Contraloría es que la Dirección Zonal del Guayas de Ambiente emitió una autorización para que el proyecto reconfigure el muro del estero, pero sin haber determinado los límites naturales cuando hubiese crecido. Esto ocasionó que se desconozca la extensión real del estero con relación a los linderos que iba a ocupar el proyecto privado. El 11 de mayo del 2024, tras protestas de comuneros y ambientalistas, esa empresa decidió no continuar con el proyecto. Vinacin no se ha pronunciado sobre este informe.
La pugna política entre correísmo y oficialismo se toma en la Asamblea Nacional. La presidencia de este organismo, liderada por la Revolución Ciudadana, promueve temas que pueden afectar al Ejecutivo y ADN responde en la misma medida. Patricio Díaz informa cómo han cambiado las prioridades del Legislativo. La Asamblea está en medio del fuego cruzado entre correísmo y oficialismo, y la forma de afectarse mutuamente mueve la agenda del Legislativo. El correísmo, que la preside con Viviana Veloz, puso este martes como primer punto del orden del día recibir a Gabriela Goldbaum, ex esposa del presidente Daniel Noboa, según la convocatoria para una exposición sobre violencia vicaria en el marco del Día de la Mujer. Ella pide que se tipifique ese tipo de violencia. La mañana de este lunes, Soledad Padilla, ex asistente de Jorge Glass y quien lo denunció por acoso, también pidió a la presidenta de la Asamblea ser recibida ante el Pleno. En otro capítulo de este mano a mano, ADN propuso un cambio del orden del día para que el Pleno analice una denuncia publicada por Diario El Universo sobre 17 nombramientos provisionales otorgados, según la asambleísta Natalie Morillo, a dedo por el correísmo en la Asamblea. Cumple con los requisitos. Ahora Veloz anuncia que el jueves el Pleno volverá a debatir la no conveniencia de la concesión del Campo Sacha. La pugna también abarca a las mesas legislativas. La Comisión de Seguridad, liderada por el oficialismo, llevaba una investigación sobre las irregularidades en el almacenamiento, comercialización y distribución de combustibles. Se centró en las denuncias contra la empresa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. La Comisión de Justicia, encabezada por el correísmo, en cambio inició una investigación sobre las gasolineras de Petronovoa. Esa misma comisión quiso iniciar una investigación sobre la compra de chalecos para las Fuerzas Armadas. Pero se le anticipó la Comisión de Seguridad, que inició comparecencias sobre el tema y argumentó que le corresponde por ser su sector. Sin embargo, la Comisión de Justicia dice que insistirá. Esta rivalidad se agudiza y está afectando el desarrollo de la agenda legislativa habitual. Y todavía faltan 34 días para la segunda vuelta. El proceso de selección de los nuevos vocales del Consejo de la Judicatura sigue sin iniciar porque la Presidencia de la República no ha enviado su terna. El Consejo de Participación no le puso un nuevo plazo para que remita los nombres, como sí lo hizo con las otras instituciones que cumplieron el primer llamado. Fabiola Santana explica detalles. Este lunes concluye el plazo para que 4 instituciones públicas confirmen o cambien los nombres de sus ternas enviadas al Consejo de Participación Ciudadana para la selección de los nuevos vocales del Consejo de la Judicatura. Hasta ayer, la Corte Nacional de Justicia y la Fiscalía ratificaron a sus candidatos. Falta la Asamblea y la Defensoría Pública, que fueron las primeras en remitir los nombres en diciembre pasado. La única institución que no ha respondido desde entonces es la Presidencia de la República. El Pleno hasta ahora no le ha puesto plazo para el envío de su terna. Solo aprobó que se le requiera de la manera más comedida el envío de los nombres, pero tampoco ha respondido y por eso el concurso sigue sin iniciar. Pese a esto, el Consejo de Participación dijo que avanzará en la revisión de los requisitos e inhabilidades de los 12 postulados. Lo hará mediante comisiones integradas por los asesores de los consejeros, aunque no se trata de avances legales. Así, los vocales actuales siguen en funciones prorrogadas desde el 29 de enero. No se han resuelto los procesos de selección de jueces de la Corte Nacional de Justicia y no se han realizado las evaluaciones a los funcionarios judiciales. Reforzar muros de contención, intervenir quebradas y drenar terrenos agrícolas son parte de las medidas de mitigación que se toman en las provincias de Loro, Azuay y también en Napo para reducir el impacto de esta temporada invernal, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. En Azuay se trabaja en mitigar los estragos del invierno. En la parroquia Chequintad, al noreste de Cuenca, una cuadrilla de 14 personas limpian quebradas, zanjas, ríos y vías de segundo orden para evitar inundaciones. El gobierno parroquial ha destinado $120.000. La cuadrilla también trabaja en mejorar el paso del agua en la ribera de los ríos. Con una retroexcavadora se limpia el material que dejaron los deslizamientos en la vía Saimirín-Chanlud, mientras en el sector de San Andrés se trabaja con empedrado. También se realiza mantenimiento vial en la parroquia por la acumulación de tierra, ramas y desechos que obstruyen la carretera. El municipio de Cuenca y la prefectura de Azuay aseguran que se ha coordinado con los presidentes de las 21 parroquias del cantón y que se trabaja en las 130 quebradas de la urbe.
En la parroquia Buenavista del Cantón Pasaje, la prefectura del Oro coloca escolleras en las riberas del río Buenavista para proteger la vía que conecta Pasaje, Machala y Santa Rosa. En la zona, unas 200 viviendas están cerca del río, junto con 5.000 hectáreas de cultivos de banano. En inviernos anteriores, en el sector conocido como La Curva, el río se ha desbordado, inundando una zona cuya economía depende de la agricultura. La prefectura ejecuta trabajos de limpieza e instalación de escolleras, con 5 retroexcavadoras, 6 volquetas y 2 cargadoras en los ríos de Machala, Pasaje, El Guagua y Santa Rosa, para evitar inundaciones y proteger 45.000 hectáreas de banano. Además, en la capital orense realizan la limpieza del canal El Macho, donde 300.000 habitantes de Machala descargan sus aguas servidas. La prefectura de Napo ejecuta trabajos de prevención en los sectores rurales de Tena. En la parroquia Chontapunta se drena con excavadoras terrenos a lo largo de 6 kilómetros para evitar inundaciones y proteger cultivos de arroz, maíz, cacao y café. En la parroquia Puerto Napo, una cuadrilla de trabajadores construye un muro de 39 metros bajo el puente vehicular, estructura que une la parroquia Puerto Napo con Talac y beneficia a 25 comunidades quichuas donde viven unas 500 familias. El objetivo de la intervención es evitar que el agua del río Anzu, que ha aumentado su caudal, siga erosionando las bases del puente. El discurso de Leonidas Issa pasó de un casi posible apoyo a Luisa González al apoyo al candidato que ofrezca mantener una agenda indígena. Diego Puente informa que la CONAIE no logra unanimidad para endosar los votos en la segunda vuelta. Apenas terminada la primera vuelta, el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, insinuó el apoyo de su movimiento a la candidatura del correísmo, pero hasta ahora no logra que sus bases lo sigan. Hace un mes, en forma enfática, dijo que la CONAIE no iba a votar por Daniel Noboa, candidato de la derecha, y calificó a su gobierno de fascista. Dijo que esta vez no llamaría a votar por el nulo ideológico, dejando implícita una sola alternativa: apoyar al correísmo. Desde entonces, esa tesis se ha ido diluyendo. El 18 de febrero pidió a las organizaciones de base que se reúnan y tomen sus decisiones antes del Consejo Ampliado de la CONAIE. El 2 de febrero recibió el primer revés. La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía manifestó su apoyo a Daniel Noboa. El 6 de marzo, Lecua Ronari, que representa a los indígenas de la sierra, no decidió en el sentido indicado por Issa, a pesar de que él estuvo en la reunión. Todo se debía jugar el viernes 7 en el Consejo Ampliado de la CONAIE. Pero en el debate, que se extendió desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, Issa no logró el consenso y resolvió aplazar la decisión para este miércoles. En esa reunión, en cambio, se supo que la división se profundizó. El dirigente de la Federación de Indígenas del Chimborazo, Fernando Guamán, dijo que fue expulsado al decir que su organización resolvió votar por Noboa o promover el nulo. Cuando no pensamos iguales que ellos, quizás apoyar la candidatura de Luisa González, pues también hemos sido cuestionados y inclusive hasta nos han pedido que abandone la sala, inclusive han levantado a gritarnos. Ahora la decisión está anunciada para este miércoles. Se reunirá la CONAIE y su brazo político Pachacutic, coordinado por Guillermo Churuchumbi, coideario de Issa. El presidente de la CONAIE se muestra más moderado, aunque sigue hablando de la derecha fascista para referirse a Daniel Noboa. Dice priorizar la unidad del movimiento indígena. Y esa unidad no va a romperse de pronto porque querramos imponer algún criterio. Y en ese sentido vamos a ser muy meticulosos, muy responsables, pero la CONAIE va a mantenerse unida en este proceso. Issa, cuya historia muestra que no da el brazo a torcer, dice que si no logra el apoyo unánime, lo buscará por mayoría. Y la mayoría de partidos y movimientos deben definir su postura para la segunda vuelta electoral prevista para el próximo 13 de abril. Patricio Díaz informa cuál es la influencia que pueden tener estas organizaciones políticas sobre el balotaje. El Partido Socialista anunció que apoyará a Luisa González en la segunda vuelta. Unidad Popular, que va por el voto nulo, Construye confirmó su respaldo a Daniel Noboa. Estas 3 organizaciones políticas son parte de las 12 que no llegaron ni al 1% de votación y que entre todas no alcanzaron el 4%.
Pero todo voto cuenta en una elección cerrada entre los dos candidatos que estarán en el balotaje. El analista Alejandro Zavala dice que no es malo cualquier apoyo, pero sí es necesario saber canalizarlo. Lo que tienes que ver es cómo asimilar eso, porque la gente está muy desconectada de la política y más de la política tradicional que representan todos esos movimientos que ya no están en esta elección. Sociedad Patriótica respaldará a Daniel Noboa. Andrea González obtuvo el 2,69% y Henry Cucalonde Construye el 0,36%. Los votos no son endosables y en eso Zavala coincide con el analista político Gabriel Hidalgo, que considera impredecible determinar por quién votarán los electores de esos 14 candidatos que no están en la segunda vuelta. Si en este punto la concentración es baja, las identidades son débiles, lo que manifiesta eso es la preferencia del líder, lo que a él le gustaría que hiciera su electorado, pero su electorado se prepara a hacer cualquier cosa. A votar por uno, a votar por otro. Izquierda Democrática resolvió no apoyar a ninguno de los dos. El Partido Social Cristiano dijo que no respaldará a Luisa González. Los dos son partidos tradicionales que, sumados sus votos, no llegan ni a 100,000. 8 organizaciones políticas, de las que estuvieron en la papeleta presidencial, no han decidido su postura frente a la segunda vuelta. Mafias, otro nivel de violencia. 4 hombres a bordo de una furgoneta recorrieron Durán este domingo y en 10 minutos ejecutaron 2 ataques armados. 3 personas fueron asesinadas en una casa y otras 2 baleadas en la calle mientras intentaban huir de los criminales, informa Luis Alfredo Zúñiga. Fue cuestión de segundos. A las 4 de la tarde del domingo de esta furgoneta gris, 3 hombres irrumpieron violentamente en un domicilio del sector del Arbolito en Durán, mientras otro se quedó en el vehículo. Forzaron la puerta metálica a bala, ingresaron, dispararon contra los 3 hombres que estaban dentro y huyeron rápidamente mientras moradores aterrados miraban y grababan lo que ocurría. Cuando la policía llegó, encontró a 2 de los hombres sin vida y otro gravemente herido. Fue trasladado a un hospital en un patrullero, pero el ataque no había terminado. Mientras los uniformados se habían concentrado en el sitio, solo 10 minutos después los sicarios de la misma furgoneta volvieron a atacar a 10 cuadras. Ellos siguieron a 2 hombres que se movilizaban en moto y cuando los alcanzaron, les dispararon acabando con su vida. Los 2 cuerpos quedaron tendidos en una calle comercial donde hay farmacias, despensas y panaderías que atendían a esa hora. Testigos se alarmaron por los disparos. Pero yo pensé que era fuegos artificiales. Ahí se le mataron. Yo vengo a ver acá y esta verdad que estaban ahí. No, yo estaba allá en mi casa. Cuando al ratito una sola ráfaga viendo. La policía confirmó que horas después el hombre que había sido trasladado al hospital falleció, dejando un saldo de 5 muertos en las 2 balaceras. No hay registros de la furgoneta involucrada en las matanzas. No existe dentro del registro de aquí, no existe, nunca ha habido ese vehículo aquí. Entonces eso es lo que estamos investigando. Tal vez no, los victimarios no son de aquí. Luego de esto se realizaron operativos en los que se detuvo a 5 hombres. Entre las evidencias se hallaron radios de comunicación y un arma, por lo que la policía presume que al menos uno de los detenidos participó en los ataques. Una vez que murió Ben 10, están luchando por la economía criminal que genera esta organización delictiva. El jefe de la policía en Durán señala que los asesinatos responden a que en esta ciudad la banda Chone Killer se ha dividido y sus facciones se están disputando el liderazgo. El gobierno subió a $1 millón el monto de recompensa para la captura de Adolfo Macías, alias Fito, cabecilla del grupo de delincuencia organizada Los Choneros. Fito tiene notificación roja de Interpol y escapó de la cárcel regional de Guayaquil en diciembre del año 2023. Paul Romero, amplia esta información. El gobierno subió de 100,000 a $1 millón el monto de recompensa para la captura de Adolfo Macías Villamar, cabecilla del grupo de delincuencia organizada Los Choneros. Este fin de semana los ministerios del Interior, de Defensa, Policía y Fuerzas Armadas publicaron en sus cuentas oficiales el nuevo valor con una fotografía y los números 131 recompensa y 1-800-33-54-86 para que se comuniquen a aquellos que tengan información de uno de los delincuentes más buscados dentro y fuera del país.
El gobierno toma esta decisión 1 año 2 meses después que Fito se fugara de la cárcel regional de Guayaquil con la complicidad de agentes del SNAI, según la investigación fiscal. La captura de Fito es una prioridad del gobierno. El bloque de seguridad mantiene desplegado a sus unidades de élite militar y policial para encontrarlo. En octubre del año pasado, el comandante de la policía, Víctor Zárate, dijo que existía el 45% de avance en la investigación para su localización. En junio de 2024, policías y militares allanaron una vivienda de Fito en el barrio San Agustín de Manta, pero no estaba. Hasta el momento se han planificado al menos 3 operaciones a escala nacional. La recompensa ha sido aumentada con los recursos del Comando Sur de Estados Unidos, destinados a la captura de cabecillas de grupos delincuenciales vinculados al narcotráfico, tráfico de armas, municiones y explosivos. Hasta octubre del año pasado, el plan de recompensa entregó $1 millón por información. Recibió 115.458 llamadas. 22.000 fueron útiles para la ejecución de 122 operaciones de impacto. 45 por delincuencia organizada, 21 por narcotráfico, 56 por tráfico de armas y 17 por terrorismo. 19 objetivos de alto valor han sido capturados o recapturados, entre ellos Colompico, Cabecilla de los Lobos. Debido al problema de tuberculosis en la penitenciaría del litoral de Guayaquil, el COE cantonal convocará una mesa técnica de salud para solicitar al gobierno nacional que levante un cerco epidemiológico. Por su parte, el Ministerio de Salud Pública afirma que hay presos que se niegan a tomar el tratamiento. Se calcula que en ese reclusorio hay 1.000 contagiados, como lo informa Bessie Granja. Incrementa el temor de que los casos de tuberculosis en la penitenciaría del litoral de Guayaquil sean un problema no solo de ese centro, sino de la ciudad. Este martes a las 10 de la mañana, el COE cantonal citó a la Mesa Técnica de Salud para que sus integrantes analicen el problema. Fuentes de la institución confirmaron a Televistazo que se tiene previsto convocar a representantes de hospitales públicos, médicos del Departamento de Salud del Cabildo y funcionarios de la empresa Segura EP para solicitar la aplicación de un cerco epidemiológico con el fin de evitar que la crisis sanitaria se agrave. En dicho reclusorio, donde permanecen cerca de 7.000 presos, aproximadamente 1.000 están contagiados con tuberculosis, según la Pastoral Penitenciaria y organismos de derechos humanos. También las autoridades municipales solicitaron al Servicio de Atención a Privados de Libertad SNAI y Fuerzas Armadas conocer cuáles son los protocolos que se aplican para evitar la sobrepoblación de infectados. Se conoce que al momento las visitas en esa cárcel están suspendidas. También la entrega de medicamentos y suplementos alimenticios para combatir la desnutrición crónica que tienen los presos. En una entrevista, el ministro de Salud, Edgar Lama, explicó por qué la enfermedad se ha hecho resistente en las prisiones. El Ministerio de Salud Pública ha provisto en los centros de privación de libertad el tratamiento. Sin embargo, existen distintos PPLs, que se han rehusado a tomar el tratamiento o se rehusan a tomar el tratamiento completo, lo cual hace el virus, la bacteria resistente. En días pasados, organismos como la Federación Médica Ecuatoriana, el Comité de Familiares por una Vida Digna y el Observatorio Social de la Tuberculosis en Ecuador denunciaron en Televistazo esta situación, que afecta no solo a la penitenciaría del litoral, sino a otras cárceles. Androides con alma son parte de una propuesta teatral en la Asociación Humboldt en Quito, y en la Casa de la Cultura Núcleo Azuay se exhiben 110 obras de Nubia Campoverde. Está lista ya la agenda cultural para este inicio de semana con Estefanía Arias. Vamos a verla. El dueño de una empresa de robots creará androides con alma, haciéndolos capaces de comportarse como personas. Entonces estas máquinas declararán la guerra a la humanidad. Robots Universales Rosum, una propuesta teatral que se estrenará en la Asociación Humboldt en Quito. Avanzando con esa avalancha de demanda. Las funciones serán el jueves 13 y viernes 14 a las 19 horas y sábado 15 a las 18 horas.
110 obras conforman la muestra Desde el placer y la desobediencia de la artista guayaquileña Nubia Campoverde, una exposición que se inauguró en la Casa de la Cultura Núcleo Azuay en Cuenca. Según su autora, retrata a mujeres que construyen su libertad, venciendo obstáculos y rompiendo estereotipos. Las pinturas están hechas en láminas de balsa. La muestra gratuita estará abierta hasta el 7 de abril, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Una obra que refleja la vida de las mujeres que habitan en el convento, porque detrás del velo hay historias, sueños y luchas. Mujeres más allá de la clausura, un recorrido teatralizado que se desarrollará en el Museo del Carmen Alto, en Quito. Las funciones serán todos los viernes de marzo a las 18:30. Galápagos ya cuenta con el primer laboratorio de salud animal que marca un hito en la conservación del archipiélago. Mediante una colaboración internacional, ese centro va a fortalecer la detección de enfermedades en la fauna silvestre y también fomentar un equilibrio entre la salud de las personas, los animales y los ecosistemas. Los detalles con María Gabriela Carpio. Es el primer laboratorio de salud animal en Galápagos, que permitirá identificar enfermedades a tiempo y fortalecer la capacidad de respuesta en la región. Uno de los principales riesgos es la transmisión de enfermedades zoonóticas, es decir, aquellas que pueden pasar de animales a humanos y viceversa. Por ello, este centro aplica el enfoque One Health, o una sola salud, un concepto que establece que la salud animal, humana y ambiental están interconectadas. Entre las amenazas más graves para este ecosistema está la gripe aviar, que puede causar la muerte de aves y otras especies, aunque también preocupa la toxoplasmosis, que se transmite de gatos a mamíferos marinos y puede afectar su reproducción, por lo que detectarlas a tiempo es clave. Los lobos marinos tienen mucha interacción con perros domésticos. Los perros domésticos tienen mucha interacción con la gente. Hay enfermedades que pueden estar siendo transmitidas de lobos a perros, de perros a gente. Este laboratorio es el resultado de una alianza entre la Universidad San Francisco de Quito, el Galápagos Science Center, el Oceanographic de Valencia, Gaias Europa, entre otras instituciones. Emplea tecnología de biología molecular y genómica, lo que permite detectar enfermedades en las islas sin necesidad de enviar muestras al continente. Por ejemplo, procesar una muestra del lobo marino para detectar varias enfermedades podía demorar hasta 3 semanas. Ahora esos resultados tomarán 48 horas. Con la nueva tecnología, nosotros podemos crear alertas tempranas, podemos identificar patógenos de una manera mucho más efectiva y rápida. Además de la detección temprana, guardaparques, veterinarios y profesionales de la salud están recibiendo formación para fortalecer el monitoreo continuo de la salud de las especies en las islas, con el fin de detectar nuevas amenazas antes de que se conviertan en crisis. La rapera estadounidense Doechii recibirá el premio Mujer del Año 2025 en el evento anual de Billboard Women in Music, del sábado 27 de marzo en California. El 2 de febrero se convirtió en la segunda solista en ganar el Grammy al mejor álbum de rap. Karol G, Madonna, Lady Gaga y Taylor Swift fueron homenajeadas en pasadas ediciones. Ben Affleck asistió a la premiere de su película El Contador 2 en el Festival de Cine South by Southwest en Texas, en la segunda parte del filme de acción y suspenso. El actor estadounidense interpretará a un contador con autismo superdotado, que junto a su hermano Brooks se enfrentarán a una organización criminal. El ganador del Oscar, J.K. Simmons, hace parte del elenco. La cinta llegará a los cines el 25 de abril. Dua Lipa sorprendió con el estreno de su último tema, Handlebars, con la artista surcoreana Jennie. El videoclip tiene un estilo psicodélico con luces y brillos, en el cual las protagonistas aparecen en primeros planos. La cantante Lele Pons anuncia su embarazo junto a su esposo Wayna. Publicó en redes sociales unas fotografías mostrándose feliz por la llegada de su primer bebé. La pareja confirmó su noviazgo en 2020 y en 2023 se casaron en una boda que contó con figuras del espectáculo como Chayanne, el tío de Lele Pons. Gracias, amigos, siempre por la sintonía en este espacio informativo. Mañana en Contacto Directo, el constitucionalista André Benavides va a analizar si la Corte Constitucional se excedió en su dictamen sobre la última declaratoria de estado de excepción, como dijo hoy el presidente Daniel Noboa. Además, nos acompañará Mauricio Gándara, ex embajador de Ecuador en Londres. Va a analizar el estilo imperial de gobernar de Donald Trump y sus consecuencias para Estados Unidos y también para el mundo. Las noticias, recuerden, a toda hora en ecuavisa.com, siempre información verificada con el sello de Televistazo. Buenas noches y buen inicio de semana.